El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincolnshire. Capítulos 47 a 49. Woody Clay resbaló en un montón de algas. Se golpeó la pantorrilla y estuvo a punto de pronunciar el nombre de Dios en vano. Las rocas de la costa estaban cubiertas de algas y eran muy resbaladizas. Decidió que era mejor avanzar a rastras. Le dolía todo el cuerpo. Tenía las ropas destrozadas y el dolor de la nariz era el peor que había sufrido jamás. Además, estaba helado. Con todo, se sentía más vivo que nunca, mucho más que en los últimos años. Había olvidado esta sensación, esta intensa exaltación espiritual. El fracaso de la protesta ya no importaba. En verdad, no había sido un fracaso, puesto que le había conducido a la isla. Los designios de Dios son misericordiosos, misteriosos, pero era evidente que Él le había traído hasta la isla Ratchet con un propósito. Él tenía aquí una misión, algo de fundamental importancia. Aún no sabía en qué consistía esa misión, pero estaba seguro de que en el momento oportuno le sería revelado. Se arrastró más allá de la marca de la marea alta. Aquí era más fácil andar, y Clay se puso de pie y tosió hasta expulsar el agua que aún le quedaba en los pulmones. Con cada acceso de tos, un dolor punzante le atravesaba la nariz rota. Pero el pastor no le importaba el dolor. ¿Qué había dicho San Lorenzo cuando los romanos lo asaban en una parrilla? Dame la vuelta, Señor. Ásame del otro lado. Cuando era niño, y los otros chicos leían novelas de aventuras y del oeste, la lectura preferida de Clay era el libro de los mártires, de Foxy. En la actualidad, y a pesar de ser pastor de la iglesia congregacional, no veía nada malo en poner como ejemplo la vida de santos católicos, y con más frecuencia aún, su muerte. Era gente bendecida con una visión, y también con el valor para llevarla a cabo. No importa el precio que hubieran de pagar. Clay estaba seguro de que él también tenía valor. Lo que le había faltado en los últimos tiempos era la visión. Ahora tenía que encontrar refugio, conseguir entrar en calor y rezar para que le fuera revelado lo que debía hacer en la isla. Sus ojos recorrieron la costa, gris contra el cielo negro, azotada por la furia de la tormenta. A la derecha entrevió las grandes rocas que los pescadores llamaban lomos de ballenas. Un poco más lejos estaba la zona desecada por el dique construido por Taliesin, pero el suelo no estaba completamente seco. El pastor observó con satisfacción que las olas golpeaban continuamente contra el dique. Había unos cuantos puntales doblados, y una de las placas de cemento reforzado se había deformado. Cada golpe de las olas arrojaba grandes cantidades de agua y espuma por encima del muro de contención del dique. Clay caminó por la rocosa playa y encontró cobijo junto al gran terraplén debajo de unos árboles. Pero incluso aquí la lluvia era muy fuerte, y apenas dejó de moverse, comenzó a temblar de frío. Se puso de pie y caminó a lo largo de la base del terraplén, buscando un refugio mejor.
No vio nada ni oyó a nadie. Puede que, después de todo, la isla estuviera desierta. Quizá la tormenta había obligado a los saqueadores a huir, como huyeron los mercaderes del templo. Llegó hasta el extremo de la isla. Se oía muy alto el ruido de las olas que batían contra los acantilados. Clay siguió caminando y rodeó la punta de la isla. Le llamó la atención una cinta amarilla, igual a las que usa la policía para acordonar una zona prohibida al paso, uno de cuyos extremos se había soltado y era agitada por el viento. Siguió caminando. Detrás de la cinta, una abertura apuntalada con 3 vigas de un metal brillante conducía al interior del terraplén. Clay esquivó la cinta, agachó la cabeza y se introdujo por la abertura. Adentro casi no se escuchaba el ruido de las olas, y el lugar estaba seco y resguardado del viento. No estaba exactamente tibio, pero al menos no hacía tanto frío. Clay buscó en los bolsillos su pequeña provisión para situaciones de emergencia: la linterna, la caja de plástico hermética para las cerillas y un botiquín de pequeños auxilios en miniatura. Dirigió el rayo de luz sobre las paredes y el techo. Se encontraba en una pequeña cámara que se estrechaba luego para seguir en un túnel. Aquello era muy interesante y le hacía sentir mucho mejor. Había sido conducido a ese lugar, en cierta forma, y no dudaba de que estaba conectado con el resto de los túneles que horadaban el subsuelo de la isla. Clay temblaba cada vez más y decidió que los primeros era encender un fuego para entrar en calor y secar sus ropas. Recogió unas cuantas maderas y trozos de leña que el mar había arrastrado hasta el interior de la cueva. Destornilló la tapa de la caja de plástico y cogió una cerilla completamente seca. Sonrió satisfecho. Siempre que se embarcaba desde que vino a vivir a Stonehaven, llevaba consigo esta caja impermeable para cerillas. Claire se había burlado de su costumbre, claro está, y aunque sus pullas eran amables y cariñosas, le habían amargado interiormente, en esa parte de sí mismo que no permitía que nadie conociera. Y ahora la caja de cerillas iba a desempeñar un papel en su destino. Al poco rato, una pequeña hoguera arrojaba sombras movedizas sobre las paredes de la cueva. La tormenta rugía afuera, pero no penetraba en el refugio de Clay. El dolor de la nariz se había convertido en un latido sordo y continuo. Clay se arrimó al fuego y se calentó las manos. Sabía que pronto, muy pronto, le sería revelada la misión tan especial que le había sido asignada. Isabel Bonter miró desesperada hacia uno y otro lado de la costa rocosa. La playa estaba llena de bultos que, en la oscuridad, podían ser el cuerpo de Malin Hatch. Pero cuando se habían acercado para investigar, no era más que rocas. Luego dirigió la mirada hacia el mar. Desde donde estaba podía ver el Griffin, el barco de Neidelman, anclado cerca de los arrecifes, capeando como podía el temporal. Un poco más lejos de la costa se divisaba la elegante silueta del Cerberus, con todas las luces encendidas. Las olas finalmente lo habían liberado de los arrecifes donde había encallado. Estaba poco menos que a la deriva, y la fuerte corriente lo llevaba mar adentro. También estaba ligeramente escorado, y era probable que
hiciera agua por alguna brecha del casco. Hacía unos minutos habían bajado una lancha y alguien había salido disparado rumbo al muelle del campamento base. No sabía si el que conducía la lancha era Streeter, pero se daba cuenta de que por moderno que fuera el Cerberus, era imposible que una persona lo pilotara y disparara el cañón las arpones al mismo tiempo. Y eso quería decir que aquello no había sido obra de un loco solitario. Streeter había tenido ayuda. La joven se estremeció e intentó abrigarse con el empapado chabusquero. Aún no había señales de Hatch. Si había sobrevivido a la destrucción de la lancha, cabía la posibilidad de que el mar lo hubiera traído hasta esta playa. Pero ahora estaba segura de que no se había salvado. El resto de la costa era muy abrupto y azotado por un mar furioso. La joven reprimió como pudo el terrible pesar que le oprimía el pecho. Tenía que terminar lo que habían comenzado, costase lo que costase. Se dirigió hacia el campamento base por el camino más largo, en paralelo a la costa. El viento soplaba con renovada furia y arrojaba blancos copos de espuma tierra adentro. El rugir del mar en los arrecifes era tan estruendoso, tan incesante, que Von Terr apenas se olía el ruido de los truenos. Se aproximó lentamente a las casetas. La torre de comunicaciones estaba a oscuras y las antenas de microondas, sueltas, ondeaban en el viento. Uno de los dos generadores de la isla no funcionaba, mientras el otro traqueteaba y se estremecía en su andamio de hierro como si fuera un organismo vivo protestando ante la sobrecarga. Isobel se deslizó sobre el generador apagado y los tanques de combustible y observó cuidadosamente el campamento. En el centro se veían una serie de rectángulos iluminados. Eran las ventanas de Isla 1. Siguió avanzando cautelosamente entre las casetas, manteniéndose en la sombra. Cuando llegó a Isla 1, espió por la ventana. En el centro del mando no había nadie. Fue luego rápidamente hasta el dispensario y miró por la ventana. Aquí tampoco había nadie. Intentó abrir la puerta y soltó un taco cuando comprobó que estaba cerrada con llave. Se dirigió entonces a la parte trasera de la caseta. Cogió una piedra y rompió el cristal de la ventana. Sabía que era imposible que la oyeran con el ruido de la tormenta. Metió la mano por el agujero y abrió la ventana desde adentro. Entró en la pequeña sala que Hatch había preparado para atender situaciones de emergencia. La estrecha camilla no había sido usada y la sábana blanca estaba tan inmaculadamente limpia y planchada como el día que la instalaron. Isobel recorrió la habitación y revolvió en los cajones buscando un revólver, un cuchillo, un arma cualquiera. No encontró más que una pesada linterna. La encendió y, apuntando con la luz el suelo, fue hacia la parte delantera de la caseta. A un lado estaba el despacho de Hatch y frente a él un pasillo que conducía a la sala de espera. Era un extremo del pasillo. Había una puerta con un letrero. Suministros. Estaba cerrado con llave, pero parecía muy endeble, hecha en contrachapado. 2 puntapiés bien dados la partieron por la mitad. 3 de las 4 paredes del pequeño cuarto estaban ocupadas por vitrinas.
Las medicinas estaban en la parte superior y en los estantes de abajo se hallaba el resto del material médico. Bonter no sabía cómo era un contador Geiger. Lo único que sabía era que Hatch había hablado de un radiómetro. Rompió el cristal de la vitrina más cercana con la linterna y buscó en los cajones, desparramando el contenido por el suelo. Nada. Hizo lo mismo con la segunda vitrina y se guardó algo en el bolsillo. En el cajón de abajo encontró un pequeño maletín de nylon negro con el logo de la empresa Red Matrix. Dentro había un extraño aparato con manecillas plegables y una correa de cuero. En la cara superior tenía una pantalla y un pequeño teclado, y algo semejante a un micrófono salía de la parte delantera. Isobel buscó el botón de encendido y lo apretó, rogando que la batería estuviera cargada. Se oyó un pitido y en la pequeña pantalla apareció un mensaje. Radmatrix System Inc. Sistema de control y localización de radiaciones. Running Radmatrix Relays 3.0.2 A. Software. Bienvenido, usuario. ¿Necesita ayuda? Sí, toda la ayuda posible, dijo por lo bajo Isobel, y apretó la tecla S, que significaba sí. En la pantalla aparecieron una serie de instrucciones. La joven las leyó rápidamente, pero se dio cuenta de que era una pérdida de tiempo intentar aprender el funcionamiento. Las baterías funcionaban, pero no había manera de saber si tenían suficiente carga. Guardó el radiómetro en su funda y volvió a la consulta de Hatch. De repente se quedó inmóvil. Había oído un ruido que no era propio de la tormenta. Parecía el disparo de un revólver. Se puso el radiómetro al hombro y salió por la misma ventana por donde había entrado. Hatch yacía sobre las rocas, amodorrado y tranquilo, con el agua lamiéndole el pecho. Una parte de su mente estaba un tanto irritada porque le hubieran arrancado el regazo del océano. La otra parte, pequeña pero que comenzaba a crecer, estaba horrorizada ante lo que pensaba la primera parte. Hatch estaba vivo, de eso estaba seguro. Vivo, con todo el dolor y desdicha que aquellos traía aparejado. No sabía cuánto tiempo hacía que estaba allí tirado. Ahora comenzaba a ser consciente de lo mucho que le dolían los hombros, las rodillas, las piernas. Tenía las manos y los pies entumecidos por el frío y sentía la cabeza pesada. La segunda parte de su mente, la parte que decía que era bueno estar vivo, le ordenaba ahora que saliera de una vez del agua y subiera a la playa. Aspiró una bocanada con más agua que aire y le dio un tanque de tos. Comenzó a levantarse, pero las piernas no lo sostuvieron y cayó de nuevo sobre las mojadas rocas. Se arrastró unos metros y consiguió salir del agua.
Ahora estaba sobre una gran roca de granito, y la sentía fría y suave debajo de su mejilla. Fue recuperando poco a poco la memoria. Recordaba a Neidelman y la espada, y por qué había regresado a la isla. Recordaba el accidentado viaje, el naufragio del Plain Jane, la lancha. Streeter. Se sentó. Isobel también iba en la lancha. Se levantó tambaleándose. Volvió a caer y se levantó una vez más, empeñado ahora en salir de allí. Él había caído por la popa, y las corrientes lo habían arrastrado hasta una costa rocosa, al extremo de la isla. Un poco más adelante, recortados contra el cielo, vio los peñascos que custodiaban el campamento pirata. Von Terr debía de haber salido más cerca de la playa, si es que había conseguido salvarse. Se le hacía insoportable la idea de que la joven hubiera muerto. Avanzó a los tumbos, gritando el nombre de Von Terr. Después de un momento se detuvo para mirar alrededor y se dio cuenta de que, en su confusión, iba en dirección a los peñascos y se estaba alejando de la playa. Trepó tambaleándose por la pendiente y se volvió para mirar hacia el mar. No había señales de Von Terr, ni tampoco se veían los restos de la lancha. Más allá de la playa, el océano batía sin cesar contra el dique, y cada golpe de las olas hacía que el agua se filtrara con fuerza por una telaraña de grietas. Una luz fugaz pareció avanzar por la playa. Miró otra vez y ya no vio nada. Un relámpago que se reflejaba en las rocas. Comenzó a descender la pendiente, y en ese instante volvió a ver la luz, esta vez más cerca, que avanzaba lentamente. Después el blanco rayo de luz de una lámpara halógena hendió la oscuridad. Había de acá para allá en la playa, y comenzó a recorrer los peñascos. Hatch instintivamente retrocedió para escapar a la búsqueda, pero la luz le dio en los ojos, cegándolo. Hatch se tiró al suelo y comenzó a trepar por las rocas a gatas. La luz recorrió el suelo, muy cerca de él, buscándolo, y Hatch vio que su sombra se alzaba frente a él. Ya le habían descubierto. Volvió a oír el mismo ruido que cuando estaba cerca del Cerberus. Parecía como si unas gigantescas hojas hicieran punto. Unas pequeñas nubecillas de lodo y tierras estallaron a su derecha. Streeter estaba detrás y le disparaba con la flechete. Hatch rodó rápidamente hacia la izquierda e intentó con desesperación llegar a la cima del peñasco. Volvió a oírse el traqueteo metálico y cientos de clavos de tungsteno se clavaron en el lugar que había ocupado segundos antes. Se arrastró hasta la cima del risco y se arrojó por el terraplén del lado opuesto, resbalando sobre la hierba mojada. Se puso de pie y miró alrededor. No había ningún árbol que pudiera servirle de refugio, solo un prado donde estaría absolutamente al descubierto, y luego la colina que llevaba hacia Orthanc. Desde donde estaba veía el cobertizo donde se aguardaban las herramientas y equipos que Von Terr había usado para los trabajos de campo, y al lado se abría una fosa rectangular. Era la tumba de los piratas. La mirada de Hatch se demoró en el cobertizo.
Podía esconderse adentro o quizás debajo, pero sería el primer lugar donde Strider lo buscaría. Dudó un instante. Después corrió a través del prado y saltó dentro de la tumba. Trastabilló por el impacto de la caída. La tumba tenía aproximadamente 1 metro de profundidad, pero recuperó enseguida el equilibrio. La luz de un relámpago iluminó fugazmente el lugar. Habían retirado algunos esqueletos de la fosa común, pero la mayoría permanecía in situ, cubiertos con telas impermeables. La excavación debía finalizar la próxima semana, y Bonter solo había retirado los esqueletos que necesitaba para obtener una selección representativa. El retumbar de un trueno lo lanzó nuevamente a la acción y se arrastró debajo de uno de los encerados. Sintió un objeto duro y punzante que le molestaba. Removió la tierra con la mano y sacó un trozo de hueso. Lo apartó y se quedó inmóvil a la espera. Se oyó el ruido de un pie que se hundía en el lodo. Hatch contuvo el aliento. La puerta del cobertizo se abrió con un rechinar de goznes. Después, silencio. Ruido de pasos otra vez. Primero lejos y luego más cerca. Una respiración fuerte y acompasada. A unos 3 metros de distancia. El clic de un arma que se preparaba para disparar, y Hatch supo que no había engañado a Strider. La flechete ladró, y el suelo de la tumba pareció convertirse en un organismo vivo, lleno de minúsculas nubecillas de polvo y arena, y fragmentos de huesos que volaron por el aire. Hatch vio de reojo cómo el encerado se agitaba bajo el impacto de cientos de pequeños clavos, y los huesos se deshacían. Las mortales hileras de agujas estaban cada vez más cerca, y Hatch se dio cuenta de que no tenía más de un par de segundos para decidir qué hacer. El arma tosió una vez más. Después se oyó un ruido metálico como un tintineo, y Hatch decidió arriesgarse. Se puso de pie y, cubierto por el encerado, salió de un salto de la tumba y corrió en la dirección donde había oído el ruido. Chocó con Strider y lo hizo caer de espaldas en el lodo. La flechete también cayó al suelo, junto con el bote de proyectiles y una linterna que rodó por la hierba. Strider se debatía frenético debajo del encerado. Hatch le dio un rodillazo en donde supuso estaba en la entrepierna y fue recompensado por un grito de dolor. ¡Hijo de perra!, gritó Hatch, y se le echó encima y comenzó a golpearlo a través del encerado. ¡Jodido hijo de perra! De repente, algo lo golpeó con fuerza en la mandíbula, y Hatch sintió que le crujían los dientes. Se echó hacia atrás, mareado. Strider seguramente le había dado un cabezazo. Hatch volvió a arrocarse sobre el encerado, pero Strider era muy fuerte para su estatura, y Hatch se dio cuenta de que en cuestión de segundos se había desembarazado de la tela impermeable. Se lanzó entonces sobre los proyectiles y los arrojó lejos, a la oscuridad. Y luego, mientras Strider se ponía de pie y se libraba del encerado, Hatch fue por la linterna. Strider se llevó la mano a la cintura y sacó una pequeña automática. Hatch, sin detenerse a pensarlo, apagó la luz de un pisotón. La oscuridad los envolvió y se oyó un disparo.
Haas echó a correr en zigzag por el prado y subió por la colina del centro de la isla. Quería llegar al laboratorio de senderos que se extendía desde allí. Un relámpago iluminó a Strider 100 metros más abajo. El hombre vio a Haas y echó a correr hacia él. Haas fue hacia el pozo primero por el sendero y luego por otro, confiando en su intuición para mantenerse dentro de los límites de las cintas amarillas. Oía detrás de él los pasos y la respiración agitada de Strider. Cuando llegó a lo alto, vio las luces de Orthanc que atravesaban la niebla. Se dirigió hacia allí, pero luego cambió de rumbo. Se había dado cuenta de que si se acercaba a la luz sería un blanco perfecto para Strider. Haas se preguntó qué hacer. Podía bajar hasta el campamento base e intentar despistar a Strider entre las edificaciones, pero allí podrían atraparlo con facilidad y tenía que librarse lo antes posible de Strider. Se dio cuenta de que no iba a poder hacerlo mientras se mantuviera en la superficie. Había un túnel, el Boston, que descendía en una pendiente suave, y se recordaba bien. Desembocaba en el pozo de agua. Se lo había mostrado Neidelman la primera vez que exploraron la construcción de Macallan. No había tiempo que perder. Echó una mirada a las luces de Orthanc para orientarse y giró por otro sendero. Allí estaba el pozo Boston, detrás de las cintas de seguridad. Un agujero negro en cuyos bordes crecía la maleza. Hatch pasó por debajo de las cintas y permaneció de pie junto a la entrada del pozo Boston. Estaba muy oscuro y la lluvia le entraba en los ojos. ¿Una pendiente suave? En la oscuridad, aquello más bien parecía un descenso en vertical. Hatch, mirando al interior del túnel, vaciló. Se oyó un ruido de pasos sobre uno de los puentecillos metálicos. Hatch se cogió al delgado tronco de un cerezo silvestre y se deslizó dentro del pozo, intentando encontrar en las resbaladizas paredes en que apoyar los pies. Pero no lo había. Las raíces de arbustos cedieron y Hatch sintió que caía al vacío. Fue una caída aterradora pero corta, y dio enseguida contra el fondo lleno de lodo. Se puso de pie, conmovido pero ileso. No tenía más que un pequeño trozo de cielo sobre su cabeza, un fragmento borroso de un color oscuro, pero menos negro que el túnel. Pero Haas percibió, o creyó percibir, una silueta que se movía en el borde. Se oyó un estallido ensordecedor, seguido por un fogonazo muy brillante. Luego hubo otro estallido y una bala golpeó contra la pared del pozo, a pocos centímetros de la cabeza de Hatch. Empezó a correr por el túnel. Sabía lo que estaba haciendo Strider. Usaba el destello del primer disparo para apuntar mejor en el segundo. La pendiente del túnel era pronunciada, y Hatch sintió que resbalaba. Comenzó a perder pie mientras corría, e hizo un esfuerzo para no descender sin control en aquella oscuridad tan total. Después de unos segundos aterradores, la pendiente disminuyó lo bastante como para que pudiera firmarse mejor en el suelo, y se detuvo. Permaneció un instante en medio del húmedo frío del túnel, escuchando e intentando controlar su agitada respiración. Seguir corriendo a ciegas era suicida. El túnel podía estar lleno de pozos o de galerías secundarias.
Oyó un ruido sordo a sus espaldas y luego unos pasos. Hash tanteó la pared. Su mano tocó el resbaladizo encofrado y comenzó a descender otra vez tan rápido como pudo. Hizo un esfuerzo para mantener la calma y la razón. Strider iba a seguir disparando. Seguramente serían otros 2 tiros, como antes, pero su estrategia podía ser útil a Hatch, pues a la luz del primer disparo podría ver qué había más adelante. Claro que el segundo disparo sería mortal. El primer disparo llegó casi como una respuesta a sus pensamientos, y el eco, dentro de los estrechos confines del túnel, fue ensordecedor. Hash se arrojó al suelo y la segunda bala se hundió en el encofrado muy cerca de él. A la luz del fogonazo vio que el túnel continuaba descendiendo sin obstáculos. Se puso de pie y corrió a ciegas, los brazos delante, resbalando y dando traspiés. Tras seguir un buen rato, se detuvo y tanteó nuevamente hasta encontrar la pared. Aguzó el oído. Strider aún iba tras él, solo que ahora se movía con más cautela. Si consiguiera despistarlo, quizá podría llegar al punto en que el pozo Boston desembocaba en el pozo de agua. Neidelman debía de estar allí. El capitán seguramente no sabía nada de Strider. El capataz había enloquecido. Era la única explicación posible. Si pudiera llegar al pozo de agua... Dispararon otra vez, y desde mucho más cerca de lo que Hatch esperaba. Se hizo a un lado y el segundo disparo estuvo a punto de dar en el blanco. Vio que un poco más adelante el túnel se bifurcaba. A la izquierda se abría un estrecho pasadizo que parecía terminar en un hoyo negro. Hubo un tercer disparo, luego un cuarto, y algo le desgarró la oreja. Le había dado. Se tocó la cara. Estaba mojada por la sangre de la herida de la oreja. Echó a correr por el pasadizo y se detuvo lo más cerca del hoyo que pudo. Después se aplastó contra la pared y esperó, los músculos en tensión. Cuando viera el próximo fogonazo, se arrojaría sobre Strider y lo tiraría al hoyo. Hasta era posible que Strider, sin darse cuenta de que Hatch estaba agazapado contra la pared, siguiera corriendo y cayera él solo dentro de la fosa. En medio de la profunda e impenetrable oscuridad, Hatch oyó unos golpecitos muy suaves, apenas más fuertes que los latidos de su corazón. Era Strider, que tanteaba la pared. Hatch esperó. Ahora lo oía respirar. Strider se mostraba muy cuidadoso con los proyectiles. Debían de quedarle muy pocos. Quizá podría forzarlos a... De súbito, hubo un fogonazo y se oyó el retumbar del disparo. Hatch se arrojó sobre Strider. Tenía que impedir que disparara por segunda vez. Y en ese instante sintió un terrible golpe en la cabeza. Una luz inmensa lo encegueció, borrando todos sus pensamientos, borrando absolutamente todo.